Hola, un buen día para todos. Les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas de la institución educativa María José Escobar. En este tutorial vamos a resolver lo que tiene que ver, a empezar a resolver lo que tiene que ver con la estructuración de la guía transversal del grado 9. Recuerden que la estructuración combina las etapas de investigación y desarrollo de la habilidad. Vamos a resolver en este caso el punto 1 y el punto 2 con su respectivo ejercicio. Cada vez que hacemos unos ejercicios, respondemos a unas preguntas, nos ponen el ejercicio, de tal manera que se vaya haciendo al tiempo de investigación y al tiempo de desarrollo de la habilidad. Para responder estas preguntas vamos a ayudarnos de un recurso que nos va a explicar cómo hacer el análisis matemático para que Sami mejore su rendimiento durante la carrera de atletismo. Muy importante, de este documento vamos a leerlo en su totalidad, pero vamos a redactar en el cuaderno las definiciones de los conceptos, particularmente pues los títulos en rojo resaltados. Les muestro entonces el documento de recurso. Este documento de recurso nos va a explicar entonces lo que tiene que ver con la función matemática. El concepto de función matemática le va a ayudar a Sami a mejorar su rendimiento durante la carrera. Lo que ustedes tienen que redactar de este documento son las definiciones, que son esos títulos resaltados en rojo, ¿sí? Se pueden ayudar también de hacer ejemplos, incluso hacer algunos tipos de gráficas para que la parte de investigación pues, nos quede de manera correcta. Vamos a responder entonces la primera pregunta guiándonos de este documento. La primera pregunta nos dice, menciona 5 situaciones de la vida cotidiana que pueda ser analizada utilizando el concepto de función y que expliquemos en nuestras palabras este concepto, es decir, el concepto de función. Vamos entonces a la primera parte del documento donde nos dice, en la vida cotidiana estamos inmersos y conocemos diferentes situaciones en las que el valor de una cantidad depende del valor de otra. Por ejemplo, la velocidad de un coche depende de sus cambios de posición. A su vez, la aceleración depende de la velocidad de dicho coche. El precio del dólar depende de la cantidad de barriles de petróleo. La temperatura depende de la hora del día. Todas estas situaciones se pueden analizar a partir del concepto de función. Miren que son básicamente dos cantidades donde una depende de la otra. Por lo tanto, esa primera pregunta que nos colocan 5 ejemplos de la vida cotidiana, pueden sacar esos ejemplos de acá. Es decir, la velocidad de un coche que depende de los cambios de posición, la aceleración que depende de la velocidad, el precio del dólar que depende de la cantidad de barriles, la temperatura que depende de la hora del día, o otro que ustedes se puedan inventar donde haya una cantidad que depende de otro. Ahora, vamos a analizar la siguiente situación, que tiene que ver con lo que estamos haciendo acá con Sami. Sami se está preparando para una carrera de atletismo y para ello desea conocer cómo ha cambiado su aceleración conforme transcurre el tiempo, desde que empezó a entrenar cierto día. Para ello utiliza un sensor de aceleración, de hecho sus celulares y las tarjetas Microbit tienen sensores de aceleración que nos permiten registrar estos movimientos. Sami, al registrar sus datos y hacer una gráfica, le queda algo parecido como a esto. En esta gráfica muestra que inicialmente la aceleración es 0, empieza a subir, luego se mantiene constante a 8 metros sobre segundo cuadrado, esas son las unidades de aceleración, y luego empieza a disminuir, incluso hacia valores negativos. Recuerden que los valores negativos están indicando que hay un cambio de velocidad de un valor mayor a un valor menor, tal y como lo analizábamos en el punto de partida. Muy bien, entonces resulta que con esta anterior gráfica, Sami puede responder a preguntas tales como ¿cuáles fueron los momentos donde su aceleración aumentó? ¿Cuál fue el momento donde presentó una aceleración mayor o menor? ¿En qué momento de su carrera debe dar más de sí, es decir, correr un poquito más rápido para que su aceleración no sea negativa? Entre otras. De todo esto podemos definir entonces ya el concepto de función como tal. En esencia, una función es un operador matemático que a cada elemento de x le asocia un único elemento f de x. En otras palabras, un elemento y. A cada elemento de x, por ejemplo estos números, le vamos a asociar un elemento en un subconjunto o en un conjunto que se llama y. Observen que únicamente al número 1 le corresponde un valor b, al número 2 le corresponde un valor c. Sin embargo, a pesar de que a cada elemento de x le corresponde un solo valor en y,
Observen que a un solo valor de y le pueden corresponder 2 puntos de x, lo que no se cumple el contrario. Vamos a decir que los elementos de x corresponden a un conjunto que se llama dominio, que se puede representar dominio de la función. Y los valores de y, por su parte, entonces corresponden a un conjunto que se llama rango, que se representa con R de f. El símbolo f de x denota que la función y depende de la variable x. Ese paréntesis indica eso, que la función depende de x. Se dice entonces que la variable independiente es x porque no depende de nadie, son los valores que yo le ingreso a la función, y la variable dependiente es y, porque los valores de este conjunto y dependen del valor que yo le meto a x. Vamos a ver un ejemplo para entender un poquito más lo que tiene que ver este concepto. A mí me gusta verlo como una licuadora, como la función licuadora. Vamos a analizar la licuadora como si fuera una función. En este caso es el operador matemático que nos convierte unos números en otros. Toma unos elementos del dominio, que llamamos variables independientes, y las convierte en unos elementos de un conjunto que se llama rango, que tiene que ver con las variables dependientes. Entonces la función matemática, mire que convierte en este caso, los bananos los convierte en jugo. Esto se podría entender así como el concepto de función. Para que ustedes puedan responder, entonces, esta parte explica en tus palabras este concepto. Les puede ayudar este ejemplo de la licuadora. Recuerden, una función matemática, si nos vamos a la definición, básicamente es un operador matemático que a cada elemento x le asocia un único elemento, ojo con esto, un único elemento en un conjunto llamado y. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice: ¿qué criterios se deben utilizar para establecer si la relación entre dos variables es función o no? Resulta que yo ahorita les decía que al conjunto x solo le puede corresponder un valor de y, pero a los valores de y sí les puede corresponder varios valores de x. Básicamente vamos a establecer si es función o no, sí y solo si a los valores de x les corresponde un solo valor en y. Es decir, este número 1 no puede tener dos valores, A y B, por ejemplo. Lo contrario sí puede pasar, el valor de A puede venir de dos valores 1 y 2. Tomen, por ejemplo, en este caso, como una función yo le meto el 2 y ella me bota el 2. Yo le meto un 2, me puede botar un 4. Yo le meto un 3, ella me puede soltar un 7. Sin embargo, al meterle un número no me puede soltar 2, ¿sí? Pero sí puede pasar que al meterle dos números diferentes me dé el mismo número. Por decir algo, yo le meto el 3 y me dio el 7, pero le meto el 4 y también me dio el 7. ¿Listo? Eso es muy importante. Eso gráficamente lo vamos a poder observar a partir de la prueba de la línea vertical. Entonces el documento básicamente nos dice así: para establecer si una relación es función o no, que a x le corresponde un incremento de y, puede realizarse una gráfica de la relación y dibujar diferentes líneas verticales a lo largo de toda la gráfica, para garantizar que dicha gráfica corte las líneas verticales solo una vez. En caso de que se corte más de una vez, diremos que la relación entre estas dos variables pues no es función. Observen, por ejemplo, esta gráfica que relaciona el eje y con el eje x, cuya gráfica es un círculo. Cuando yo hago líneas verticales me corta en más de una vez, en este caso corto dos veces. Por lo tanto, si la función al graficarla queda así, no es una función. Pero si la función por donde yo le pase líneas verticales solo la corto una vez, vamos a decir entonces que sí es una función. Y a eso se le conoce como la prueba de la línea vertical, para establecer si es una función o no. Muy bien. Eso en cuanto a la prueba de línea vertical. Vamos ahora a resolver lo que tiene que ver con el ejercicio. Esas dos preguntas, digamos, eran de la etapa de investigación. El ejercicio nos dice entonces: argumente por qué el cambio de aceleración de Sami en el tiempo durante sus cargas de atletismo es una función o no, y que podemos utilizar una gráfica para argumentar nuestra respuesta. Entonces, básicamente tenemos lo siguiente. Podemos decir que la relación que hay entre la aceleración y el tiempo es una función, ya que a los valores de tiempo les corresponde un solo valor de aceleración. Entonces la relación entre A y T es una función, ya que los valores de tiempo tienen
una única aceleración. Para Sami sería imposible, por ejemplo, que a los 10 minutos de carrera presentara en el dispositivo que está registrando su aceleración dos valores. Es decir, como si un carro, por ejemplo, fuera a dos velocidades diferentes. No es posible. Dos velocidades diferentes para un mismo tiempo, para una misma hora, por ejemplo. Para Sami eso tampoco es posible. Para un mismo valor de tiempo de la carrera, no pueden haber varios valores de aceleración. Básicamente, para el conjunto T, solo le corresponde un único variable, un único número en el conjunto A. Si suponemos, por ejemplo, en este caso es el conjunto, a X lo llamamos T y allí lo llamamos A tiempo le corresponde un solo valor en A. Por lo tanto, podemos decir que es una función. Si lo queremos de manera gráfica, solo basta entonces con hacer una gráfica cualquiera. Pueden tomar la gráfica que habían hecho en el punto de partida, yo la tengo por acá, y hacerle simplemente una línea vertical. Observen que en cualquier parte donde ustedes tracen la línea, siempre la va a cortar solo una vez. Por lo tanto, vamos a decir que es una función la relación entre A y T. Muy bien, hasta aquí este tutorial. Nos escuchamos en un próximo tutorial.